Bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra cuarta charla del día de hoy, jueves 17 de diciembre, dentro de la Semana del Cerebro CUCBA 2020. Tenemos el gusto de recibir al doctor José Luis Castañeda Cabral, que como en el caso de la charla anterior, pues es de los nuevos investigadores que están incorporándose a nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor José Luis Castañeda Cabral es químico farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Llevó a cabo sus estudios de doctorado en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias dentro de la Universidad de Guadalajara. Realizó una estancia postdoctoral en el CIMBESTAB sede sur del Instituto Politécnico Nacional. Asistió a la Escuela Latinoamericana de Epilepsia del año 2019 y es profesor del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA, donde ha impartido materias como biología molecular, genética, química, análisis clínicos, entre otras que seguramente le tocará impartir. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel o el reconocimiento de candidato. Ha publicado artículos en revistas internacionales indexadas y participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es para mí un gusto y un honor que hoy José Luis esté aquí para compartirnos parte de su experiencia profesional y su formación en un tema que pues hemos venido trabajando de manera conjunta. El doctor José Luis ha sido colaborador de nuestro grupo de investigación y el día de hoy nos impartirá la charla El sistema vascular en el cerebro. Bienvenido, José Luis, y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, doctora, la invitación a este foro. Me siento honrado en participar en este tipo de actividades de divulgación científica y en esta ocasión les voy a compartir un poco del sistema vascular cerebral, algunas alteraciones y lo que hemos realizado recientemente en el laboratorio, específicamente con el tejido cerebral humano. La presentación. Bien. Bueno, como les mencionaba, les voy a platicar acerca del sistema vascular en el cerebro, algunas alteraciones de este sistema y lo que hemos realizado en el laboratorio con el tejido cerebral humano. El cerebro, a pesar de que representa solo el 10% del peso total del cuerpo, requiere altos niveles de energía, así como de oxigenación, para poder funcionar, ¿no? Requiere alrededor del 66% de la glucosa que se metaboliza en el hígado, es un porcentaje bastante elevado, y también requiere el 20% de la oxigenación producida a nivel pulmonar. También del 10 al 20% de todo el gasto cardíaco, es decir, requiere un alto contenido tanto de nutrientes a través de la sangre como de oxigenación. La glucosa proveniente del metabolismo y de la absorción, así como el intercambio de oxígeno y la entrada y salida de compuestos, lo hace a través de este sistema vascular, compuesto por tanto arterias, venas y algunos componentes propios de todo el sistema vascular, ¿no? Es muy amplio el sistema vascular y por lo tanto requiere una alta demanda de contenido energético y oxigenación. Sin embargo, hay alteraciones que pueden ocasionar disfunción en este sistema cerebral vascular, las cuales voy a mencionar algunas de ellas, las principales. Una de ellas es el rompimiento de los vasos sanguíneos, el cual promueve la liberación del contenido de la sangre hacia el tejido nervioso, ocasionando no solo la pérdida de la sangre a este nivel cerebral, sino la consecuencia de generar diferentes condiciones, tanto inflamatorias, de daño, tanto al tejido nervioso como al propio sistema vascular. Las principales causas de este tipo de alteración hemorrágica, pues es la hipertensión, el aumento de la presión arterial sanguínea, genera un rompimiento de estos vasos a nivel cerebral. La diabetes, el tabaquismo, el alcohol y el abuso de sustancias. Su contraparte, la obstrucción de estos vasos sanguíneos, pues genera un menor aporte, una menor irrigación hacia el tejido nervioso, hacia el parénquima cerebral, ocasionando una disfunción, una muerte de este tejido y por lo tanto alteraciones cerebrales, en algunos casos irreparables.
La principal fuente de obstrucción de estos vasos sanguíneos es la producción de coágulos. Estos coágulos se pueden formar dentro del propio sistema vascular o producidos en la periferia, o el sistema circular periférico, que finalmente llegan al sistema cerebral, obstruyen y generan un daño, ¿no? Las principales causas de esta formación de coágulos es el colesterol alto, ya que ciertos ácidos grasos se acumulan en las arterias y en los vasos, generando una formación, una obstrucción, un estrechamiento de estos vasos y por lo tanto una menor irrigación sanguínea. La diabetes, la edad, personas mayores de 55 años son más susceptibles, son más propensos a generar esta condición de tipo isquémico, el tabaquismo y el alcohol. Otra de las alteraciones vasculares, de las que voy a abordar un poquito más a detalle, es la disfunción de la barrera hematoencefálica. Esta promueve o permite el intercambio entre la sangre y el sistema nervioso. Sin embargo, esta es una barrera bastante restringida, como vamos a ver más adelante. Las principales causas de alteración de este sistema de barrera son traumatismos, isquemia, como veíamos en la diapositiva anterior, estos eventos isquémicos que alteran todo el sistema vascular y específicamente a nivel de la barrera hematoencefálica, infecciones virales e inflamación. Esta inflamación es uno de los componentes que está relacionado muy estrechamente a la disfunción de la barrera hematoencefálica y a muchos procesos neurodegenerativos o enfermedades neurológicas, que la vamos a abordar con más detalle en las próximas diapositivas. Pero esta barrera hematoencefálica, ¿cómo es que se describe o cómo se descubre? ¿Cómo es que llegan a establecer que hay una barrera no solo física, sino funcional entre el sistema nervioso y la periferia? Bueno, Paul Ehrlich, a finales del siglo XIX, diseñó un experimento en donde él administraba o inyectaba de manera sistémica un colorante a los ratoncitos. Estos ratoncitos, posterior a la inyección de este colorante, se pintaban de verde todo el cuerpo excepto el cerebro, ¿no? Esto llamó la atención de este investigador, por lo que diseñó el experimento a la inversa, es decir, administrando el colorante directamente en los ventrículos cerebrales, observaba que se pintaba el cerebro excepto todo el ratón o toda la parte periférica del ratoncito. Entonces generaba la duda de qué es lo que estaba pasando entre el cerebro y el sistema circulatorio, digamos, periférico, ¿no? Entonces se establece a principios del siglo pasado el término como barrera hematoencefálica, es decir, esta barrera entre la sangre y el sistema nervioso. Esta barrera hematoencefálica principalmente está constituida por células endoteliales. Este endotelio a su vez está asociado con células gliales provenientes principalmente de los astrocitos. También lo forman pericitos que conforman toda esta estructura de barrera que ayuda a su funcionamiento. Pero lo que le da esta función de barrera tan estrecha que impedía el paso de colorantes, como lo había descrito Paul Ehrlich, es que presenta uniones estrechas formadas por proteínas muy específicas que le confieren esta característica especial a la barrera, ¿no? De ser impermeable a la mayoría de los compuestos. Estas uniones estrechas están formadas por las proteínas YAM, ocludina, diferentes tipos de claudina y Z1, que Z1 es la proteína que le sirve de anclaje a estas proteínas transmembranales, le sirve de anclaje al citoplasma para formar esta unión estrecha mucho más segura y mucho más fuerte. Inicialmente se había escrito que esta barrera hematoencefálica era una barrera como tal, una barrera muy estrecha que impedía el paso pues, de prácticamente todas las sustancias que provenían o moléculas grandes que provenían del sistema periférico. Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta que esta barrera hematoencefálica es muy dinámica y no solo se le confieren una actividad de barrera como tal, sino que también incluyen diferentes funciones como de transporte, metabólicas, inmunológicas, que le confieren una actividad mucho más compleja. Y esta actividad, que es mucho más compleja, con diferentes tipos de actividades, precisamente en la barrera, le confieren también una susceptibilidad a muchas condiciones. Y esta alteración en la barrera hematoencefálica se ha asociado a diferentes enfermedades neurológicas. Ya se ha demostrado, habían visto que en pacientes con Alzheimer, el tejido post-mortem de los pacientes que habían fallecido por un diagnóstico de Alzheimer, habían encontrado alteraciones en la barrera hematoencefálica.
También el accidente cerebrovascular, que es esta pérdida o de función del sistema vascular, tanto hemorrágico como isquémico, también estaba alterada la barrera hematoencefálica. También está asociado con Parkinson y hay una fuerte relación, una relación muy estrecha con el establecimiento y el desarrollo de la epilepsia. Una disfunción de la barrera hematoencefálica puede llevar a la condición epiléptica, y la condición epiléptica puede generar también una disfunción en esta barrera y generar ahí un bucle entre la función de la barrera y el desarrollo o la susceptibilidad convulsiva en los humanos. Este sistema cerebrovascular, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, diferentes investigadores habían hecho como una relación entre qué es lo que estaba pasando con estos vasos sanguíneos, con todo este aporte del sistema vascular y la epilepsia, ya que habían visto que una relación entre tanto el aumento de la presión arterial, algunos eventos isquémicos hemorrágicos, desarrollaban o predisponían a las personas a generar una condición epiléptica. Ya en el siglo XXI, pues establece perfectamente la relación entre esta disfunción de la barrera hematoencefálica y la generación o el establecimiento de la epilepsia. Pero no es un evento sencillo o lineal, sino que son diferentes condiciones las cuales pueden llegar a generar esta condición epiléptica. Las principales causas pues, son las crisis prolongadas, las crisis continuas y repetidas de estos sujetos pueden llegar a generar una condición epiléptica. Los tumores, los traumas, infecciones y los eventos isquémicos, como hemos visto anteriormente. Todos estos eventos desfavorables pueden generar angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos, una falla metabólica e inflamación. Esta inflamación es uno de los principales actores que vamos a estar viendo tanto en el desarrollo de la epilepsia como en la disfunción de esta barrera hematoencefálica. Entonces, en conjunto, estas condiciones generan una disfunción de esta barrera hematoencefálica, que a su vez genera una disfunción en el control astrocítico, es decir, estas células gliales que tienen como función amortiguamiento y mantenimiento no solo de la barrera hematoencefálica, sino de las funciones cerebrales, se ve afectada con esta disfunción de la barrera hematoencefálica. También afecta la transmisión sináptica, ya que la barrera también es una especie de transporte entre los neurotransmisores y amortiguamiento tanto de iones como de moléculas para la función sináptica y la disfunción de canales iónicos a nivel cerebral, ¿no? Entonces, estas condiciones generan el establecimiento de la epilepsia, pero no queda ahí todas estas situaciones, sino que una vez que establece la epilepsia o genera una condición epiléptica, hay una remodelación vascular. Esta remodelación vascular inicialmente sucede como un mecanismo de defensa ante la falla, ante este mecanismo de daño. Es un evento compensatorio, la remodelación vascular. Genera nuevos vasos sanguíneos, mayor aporte de oxígeno, mayor aporte de energía. Sin embargo, esta remodelación vascular, si es persistente y continua, genera una disfunción a nivel de la barrera hematoencefálica, ya que esta remodelación vascular incluye angiogénesis, pero esta angiogénesis es una angiogénesis aberrante. Se generan vasos sanguíneos nuevos, pero esos vasos sanguíneos nuevos son inmaduros, disfuncionales, y aparte genera los componentes de esta que generan nuevos vasos sanguíneos, generan inflamación. Esta inflamación, pues a su vez genera una disfunción de la barrera hematoencefálica, se establecen nuevas crisis epilépticas y se envuelve un bucle aquí entre la disfunción, la remodelación vascular y el establecimiento de la epilepsia. Vamos a entrar a detalle un poquito de estos mecanismos. La angiogénesis, como habíamos mencionado, es la generación de nuevos vasos sanguíneos, sin embargo, son aberrantes e inmaduros. Y esta angiogénesis, en una etapa persistente y continua, puede generar inflamación, ya que sus componentes iniciales, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, no solo generan un efecto protector al sistema nervioso y vascular, sino que en condiciones prolongadas o la sobreexpresión de estos componentes puede generar inflamación. Otro de los puntos que es importante, que hemos estado mencionando bastante en estas diapositivas, es la inflamación. No solo la producción de citocinas inflamatorias a nivel del sistema nervioso, sino también hay una inflamación vascular, y que esta inflamación vascular pues genera una disfunción en la barrera hematoencefálica, en este tejido epiléptico. Y esta situación de inflamación en la barrera hematoencefálica pues lleva a la disfunción de esta, dañando así la capacidad que tiene la barrera de impedir el paso de moléculas que no deberían de estar en el tejido cerebral.
Este daño a la barrera hematoencefálica principalmente se ve por un aumento en la permeabilidad, es decir, genera disfunción entre las proteínas que generan las uniones estrechas, por lo tanto genera el paso de moléculas más grandes a la parénquima, no solo de moléculas, sino que también de células del sistema inmune que generan inflamación y por lo tanto generan un daño, una exacerbación de esta condición. Y uno de los puntos también importantes es la resistencia farmacológica. Ya que hay un daño a la barrera, se expresan proteínas que generan posteriormente una resistencia farmacológica que vamos a ver también un poquito más adelante. Y finalmente la farmacoresistencia, ¿no? El 30% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, que es la epilepsia más común, generan resistencia farmacológica. Y una de las hipótesis más establecidas o más estudiadas es la hipótesis del transporte de fármacos desde el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso. Y algunas proteínas que controlan ese transporte son sobreexpresadas tanto a nivel de la barrera hematoencefálica como a nivel de las células del sistema nervioso, generando así un impedimento de la acción de estos fármacos antiepilépticos, por lo tanto se genera una resistencia farmacológica asociada a una alteración en el transporte de estos. Entonces, parte de esta remodelación vascular, como les había comentado, es el aumento de factores que generan nuevos vasos sanguíneos. El principal factor que genera estos vasos sanguíneos es el factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF por sus siglas en inglés. Y tanto otros grupos de investigación como nosotros, como grupo de investigación, nos llamaba mucho la atención qué es lo que pasaba con este factor después del establecimiento de la epilepsia, tanto en algunos modelos animales como en pacientes con esta condición. Entonces, nosotros encontramos, y los otros grupos de investigación, un aumento en la expresión de este factor, así como de los receptores que son específicos para este factor. Además, se veía que en esta condición epiléptica también pasaban del torrente sanguíneo proteínas grandes que ocasionaban una disfunción nerviosa y una inflamación local en el tejido en el cual estaba perdiéndose esta barrera y que inicialmente se estaba asociando al aumento del VEGF. El VEGF no solo se expresa en células endoteliales de la barrera hematoencefálica, sino que también se expresa en células neuronales y que esta expresión se ve exacerbada o aumentada cuando se induce crisis epilépticas en modelos animales, ¿no? Y también en algunos estudios de tejido humano. Entonces, podemos observar en esta imagen, en rojo, las neuronas y cómo el VEGF se aumenta la expresión en este tipo de tejido neuronal, aumentando así, pues, el daño que pudiera generarse en una condición tanto aguda como crónica. Además, se ve también alterada la expresión de este factor en células gliales, ¿no? que aumentan tanto la parte de la activación de estas células gliales como de la expresión de este factor en este tipo de células. Y no solo se ve aumentada o se ve alterada la expresión de este factor en la etapa aguda de la epilepsia, sino que también en la parte crónica se aumentan estos marcadores epilépticos. Entonces, en conjunto, estos datos sugerían que, bueno, el tejido epiléptico extraído a través de la cirugía de epilepsia del tejido cerebral humano aumentaban ciertos factores que promovían la angiogénesis, pero estos factores angiogénicos también generan inflamación en una etapa crónica, una etapa persistente de la expresión de estos factores. Nosotros habíamos establecido y otros grupos de investigación que se aumentaba el VEGF, tanto el VEGF-A como el VEGF-B y el VEGF-C, así como su grupo de receptores que son activados por estos ligandos, ¿no? La señalización de VEGF principalmente la realiza a través del receptor 2 y este receptor 2 es el principal mediador del aumento en la permeabilidad vascular y también en aumento en la producción de moléculas que generan una situación aberrante y una situación de inflamación, ¿no? Este crecimiento vascular finalmente se traduce en una angiogénesis aberrante inmadura que ocasiona inflamación, disfunción de estos vasos sanguíneos y por lo tanto una cicatriz que posteriormente puede ser asociada con la activación de astrocitos en el tejido cerebral.
Entonces, nos llamaba la atención qué es lo que estaba pasando con este VEGF a nivel cerebral. Sin embargo, era de interés particular el asociarlo, de ver qué estaba pasando en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica específicamente. Entonces, al igual, se obtiene de los pacientes a través de los programas de cirugía de epilepsia, se obtiene el tejido cerebral. Ese tejido cerebral se almacena a menos 70 grados, es cortado, homogenizado en una suspensión para mantener la integridad del tejido, y a través de ciertas centrifugaciones con un detergente, en este caso Extran al 17.5%, y a través del paso de ciertos filtros se obtienen estos microvasos de la barrera hematoencefálica. Estos microvasos de la barrera hematoencefálica posteriormente los analizamos a través de Western blot y de inmunofluorescencia para analizar cuáles eran las características estructurales y, en otros trabajos, funcionales de esta barrera hematoencefálica. Entonces, nosotros obteníamos este tipo de vasitos, que estos son vasos obtenidos, microfotografías de vasos extraídos de la barrera hematoencefálica, y que presentaban ciertos marcadores, y que nos interesaba primero establecer la integridad de estos vasos a través de marcadores específicos de células endoteliales y de barrera hematoencefálica. Entonces, Claudina 5, que es una de las proteínas, como les había comentado, que forman parte de las uniones estrechas, estaba presente en estos vasitos que nosotros estábamos extrayendo. Claudina 5 solo se expresa en la barrera hematoencefálica. Y otro de los marcadores que nos interesaba a nosotros caracterizar y posteriormente analizar era la proteína Z1, que esta proteína Z1 genera el anclaje con el citoesqueleto a través de la unión con las proteínas transmembranales a nivel de la unión intercelular, que también estaba presente en nuestras preparaciones, en nuestras extracciones de los microvasos. Y podemos ver el marcaje característico o clásico de ZO, que es una línea continua a través de todo el microvaso, y que esta línea es constante, ¿no?, a través de todo el microvaso, ¿no? Además, habíamos analizado un marcador específico para células endoteliales, que es CD34. Y en las preparaciones que vamos a estar viendo, los núcleos los vamos a estar observando en azul. Inicialmente, nuestro interés particular era sobre el VEGF y el receptor 2 para VEGF. ¿Por qué? Porque el VEGF-A, a través de su receptor 2, generaba este aumento en la permeabilidad vascular, y además una presencia crónica de este factor puede llevar a la formación o la sobreexpresión de citocinas proinflamatorias, y a su vez las citocinas proinflamatorias aumentan la expresión de VEGF-A. Y en este trabajo nosotros lo evaluamos con 3 tipos de grupos. El primer grupo, que eran de tejido de autopsia, de personas que murieron de diferentes causas sin tener un antecedente neurológico claro y clínico. Otro de los grupos eran los pacientes que eran diagnosticados con epilepsia lóbulo temporal, pero que presentaban una lesión de esclerosis hipocampal. Y el otro grupo que nos servía como grupo de referencia, porque estos pacientes presentaban crisis epilépticas, pero eran derivadas de lesiones y principalmente tumores. Es decir, estos pacientes tenían crisis epilépticas asociadas a un tumor, se remueve el tumor y esos son libres de crisis. No tenían un establecimiento de epilepsia como tal, como los que tenían esclerosis hipocampal. Entonces, nosotros encontramos que en ambos grupos de pacientes, el VEGF-A y el receptor 2 estaba aumentado. Estaba aumentado comparado con las autopsias, ¿no? Entonces había un aumento en esos factores que generaban permeabilidad vascular y, en etapas crónicas y persistentes, inflamación. Esto también lo evaluamos en inmunofluorescencia con los marcadores específicos, y voy a hacer un zoom aquí para observar los microvasitos. En las autopsias observamos el nivel de VEGF-A constante y claro a través del microvaso, y en los pacientes con esclerosis hipocampal, este VEGF-A se ve aumentado bastante comparado con las autopsias, así como en los pacientes que eran derivados de lesión. Lo mismo pasaba con el receptor 2. Se aumentaba esta expresión, esta localización en los vasos, tanto en los pacientes con esclerosis hipocampal como aquellos pacientes que eran derivados
de tumor. Entonces nosotros habíamos encontrado que había una sobreexpresión de VEGF-A y del receptor 2 en microvasos de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Nos interesaba también saber el estado de las proteínas que formaban estas uniones estrechas, que son características de la barrera hematoencefálica que le confieren esta impermeabilidad selectiva, y analizamos las principales proteínas, que es claudina 5, ocludina y ZO. Entonces encontramos que, bueno, para nuestra sorpresa, ya que nosotros hipotetizábamos que todas las proteínas de la barrera hematoencefálica iban a estar disminuidas. Sin embargo, nosotros encontramos que claudina 5 se aumentaba considerablemente en ambos grupos de pacientes, mientras que ocludina y ZO disminuían, ¿no? Esta condición era un resultado que no esperábamos, pero posteriormente les voy a platicar de cómo interpretamos estos resultados de aumento de claudina 5. Al igual que el VEGF-A y el receptor 2, analizamos la expresión de estas proteínas con inmunofluorescencia en los microvasitos. Y encontramos que, al igual que en el Western blot, claudina 5 estaba sobreexpresado a lo largo de todo el vaso, microvaso, a lo largo de ciertas zonas. Incluso se ve como un aumento en la expresión, se acumula la reactividad de la proteína en ciertas zonas, y de igual forma en aquellos pacientes que eran derivados de lesión. Mientras que ocludina, en el tejido de autopsias podemos observar esta expresión continua y constante a lo largo del microvaso, mientras que en los pacientes, o en ambos tipos de pacientes, esta expresión se ve disminuida. Incluso en algunos puntos se ve como intercortada la expresión de la continuidad de estos microvasos, ¿no? Los microvasos de la expresión de ocludina, tanto en los pacientes con esclerosis como en los pacientes derivados de tumor. ZO, por su parte, también en el tejido de autopsia se ve claramente el marcaje clásico y característico, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, a través del microvaso, y como en los pacientes esta expresión se ve disminuida, y aparte de que disminuye la expresión, se ve una expresión no lineal, es decir, hay unas zonas en las que se pierde esta expresión, tanto en los pacientes con esclerosis como en los pacientes derivados de tumores. Nosotros encontramos entonces que había un aumento en la expresión de claudina 5 y una disminución de las proteínas ocludina y ZO en los microvasos de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Pero había una relación también muy estrecha entre qué es lo que estaba pasando en esos microvasos para formar o para generar esta disminución de las proteínas de las uniones estrechas y un aumento del VEGF-A. Entonces decidimos evaluar citocinas proinflamatorias en esos mismos microvasos, en esas mismas preparaciones. Entonces evaluamos interleucina 1 beta. Interleucina 1 beta es una de las principales citocinas proinflamatorias, de las inductoras de la inflamación, en la parte inicial de la inflamación, y nosotros encontramos que en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal no había una diferencia estadística si comparamos con las autopsias, aunque había un par de pacientes, algunos pacientes que presentaban un aumento de L1 beta. Este no es significativo. Cada puntito representa un valor de cada paciente. Por su parte, el TNF-alfa, que es otro de los principales factores que inducen la inflamación y que son de los que mantienen la inflamación una vez establecida por L1 beta, sino que mantienen una inflamación mucho más crónica, veíamos que sí aumentaba la expresión de TNF-alfa en los pacientes comparado con las autopsias. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Además, evaluamos el receptor 1 para TNF-alfa y de igual forma veíamos un aumento bastante considerable en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal comparado con el tejido de autopsias. Y finalmente en este trabajo evaluamos una proteína que estaba relacionada más a estrés oxidativo y a daño en general, que es la sintasa de óxido nítrico inducible, y veíamos que esta aumentaba significativamente en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal comparado con las autopsias. Incluso esta diferencia es mucho más marcada que las otras citocinas proinflamatorias. Entonces, veíamos un aumento en la expresión de citocinas proinflamatorias e INOS en los microvasos de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, esquemáticamente, ¿qué es lo que estaba pasando en esta situación epiléptica? Bueno, en las autopsias veíamos que la integridad de la barrera hematoencefálica estaba establecida,
el marcaje de las proteínas estructurales de las uniones estrechas estaba mantenida, había niveles basales de VEGF, así como en su receptor, y la expresión de citocinas proinflamatorias pues estaba inactivada, no estaba activada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes epilépticos? Bueno, inicialmente pues, veíamos un aumento de VEGF-A y del receptor 2, que este aumento en el VEGF-A y el receptor 2 genera a su vez un aumento en la expresión de citocinas proinflamatorias que nosotros veíamos en los microvasos, y que esta expresión de citocinas proinflamatorias también aumenta la expresión de VEGF-A y del receptor 2. Además, vimos que había una disminución en las proteínas que formaban estas uniones estrechas, tanto de claudina como ZO, y a pesar de que veíamos unos aumentos de claudina 5, esta claudina 5 no tiene el anclaje al citoesqueleto que lo hace con ZO, por lo tanto esta unión no es estable y aparte no es una unión que pueda generar esta impermeabilidad. Por lo tanto, moléculas, proteínas, incluso células del sistema inmune pueden atravesar la barrera hematoencefálica y generar una condición o exacerbar la condición epiléptica. Pero, interesantemente, en la parte de citocinas proinflamatorias, cuando nosotros evaluamos, analizamos los resultados, veíamos que en el tejido de autopsias, cuando comparábamos hombres contra mujeres, no había ninguna diferencia entre los niveles de expresión de esas citocinas. Sin embargo, cuando analizamos en los pacientes epilépticos entre hombres y mujeres, veíamos que los hombres presentaban niveles mucho más elevados de IL-1 beta y del receptor A1 para TNF-alfa comparado con las mujeres. Es decir, había una respuesta diferente, inflamatoria, en los hombres comparado con las mujeres, ¿no? Y eso ya algunos trabajos ya han demostrado algunas diferencias sexuales en cuanto a la respuesta inmune y en cuanto a la respuesta inflamatoria. Y finalmente les había comentado que había una situación en cuanto a la expresión de ciertos marcadores que podrían promover la resistencia farmacológica. Entonces evaluamos una de las proteínas principales o de los actores principales que generan esta resistencia farmacológica o que se ha asociado a la resistencia farmacológica, que es la glicoproteína P. Esta PGP la evaluamos en tejido de pacientes, pero ahora de pacientes con epilepsia del lóbulo frontal, es decir, el daño o el foco epiléptico estaba localizado en la parte frontal. Y al igual que en los otros trabajos, analizamos el tejido de autopsias versus el tejido obtenido de pacientes que generaban una condición epiléptica asociada a tumores y además una condición asociada a una epilepsia postraumática, es decir, pacientes que habían tenido un evento traumático y que les había generado esta epilepsia del lóbulo frontal. Interesantemente, nosotros encontramos que en el tejido tumoral había una disminución de la PGP si comparábamos con el tejido de autopsias, aunque no es estadísticamente significativa, había una disminución. Sin embargo, lo interesante es que cuando analizábamos la expresión de la PGP en el tejido postraumático, esta se veía aumentada considerablemente. Entonces, había una diferencia entre la etiología, es decir, entre el origen de la epilepsia lóbulo frontal, había una diferencia entre el postraumático y el que estaba asociado o secundario al tumor. Analizamos también la parte histopatológica y no encontramos ninguna diferencia. Es decir, todos los cambios que estaban asociados a estas proteínas no se debían a algún cambio estructural o pérdida en ese tejido que estábamos analizando. Por lo que concluyamos que había una expresión diferencial de esta glicoproteína P entre las etiologías de la epilepsia del lóbulo frontal, aumentada en la condición postraumática versus la condición tumoral, y que no hay diferencias morfológicas, histopatológicas entre los grupos. Pero nos llamaba la atención qué es lo que estaba pasando o cuál era la localización celular de esta glicoproteína P. O sea, si había una diferencia entre los dos grupos de pacientes, en qué células estaba marcada esta diferencia. Por lo que analizamos en este tejido también la expresión de la glicoproteína P utilizando diferentes marcadores. Este marcador CD34 lo que nos marca son células endoteliales de la barrera hematoencefálica. Y voy a hacer un zoom.
Y veíamos que, para empezar, en el tejido de autopsia, la glicoproteína P está altamente expresada en esta barrera hematoencefálica y es lo normal, ¿no? La glicoproteína P es altamente expresada en el tejido de las células de la barrera hematoencefálica. Entonces, nosotros veíamos que había una fuerte colocalización en varios puntos de esta estructura, que es un vaso, y que esta glicoproteína P estaba presente en las autopsias. En el tejido tumoral veíamos una disminución de esta glicoproteína P y el marcaje o la colocalización con la CD34, que son las células endoteliales, se veía también disminuida, ¿no? Pero en la parte postraumática veíamos que la glicoproteína P se expresaba fuertemente en estas células endoteliales y además aumentaba la expresión si comparábamos contra el tejido tumoral. Es decir, había un aumento de la expresión de la PGP si comparábamos estos dos grupos. Pero analizamos también otro tipo de células para ver cuál es la relación de la PGP, no solo con las células endoteliales de la barrera, sino con otro tipo de células. Y analizamos la expresión de esta PGP en células neuronales, utilizando el marcador de Neun, que lo vamos a ver aquí en rojo. Entonces, inicialmente, la PGP no se expresa en células neuronales, la expresión es mínima, y nosotros veíamos solamente una célula positiva a PGP en el tejido de autopsias, que lo vemos aquí, que hacemos un zoom, se ve de este lado, pero si vemos muchas más células marcadas a Neun, es decir, las neuronas están ahí, pero no tienen una reactividad a la PGP. ¿Qué es lo que pasaba en el tejido tumoral? Esta expresión, que normalmente no es neuronal de la PGP, estaba incrementando y el número de células positivas estaba incrementado. Veíamos más células positivas, tanto a Neun como a GFAP en el tejido tumoral, pero en el tejido postraumático esta expresión era mucho más marcada y mucho más exacerbada, tanto en el número positivo de células positivas a Neun y a PGP, como en la expresión total de este marcador a nivel de células neuronales. Y finalmente analizamos la reactividad con GFAP, que es el marcador principal para astrocitos, y veíamos que hay una expresión poca de la PGP en el tejido de autopsias y que aparte no hay una colocalización fuerte con GFAP, con los astrocitos. De igual forma, en el tejido tumoral la expresión sigue siendo mínima y la coexpresión también se ve reflejada poca con los astrocitos. Sin embargo, en el tejido postraumático esta expresión de PGP se ve aumentada y la colocalización es mucho más fuerte con los astrocitos. Y además vemos una reactividad mucho mayor de los astrocitos, hay una actividad astrocítica glial en este tejido postraumático comparado con todas las condiciones. Es decir, aparte de aumentar la expresión de PGP, hay una gliosis reactiva en este tejido postraumático, ¿no? Y eso se relaciona con la actividad clínica o que tienen estos pacientes, ya que tienen crisis mucho más severas, un mayor número de crisis y el tiempo de evolución de la epilepsia es mucho mayor en los postraumáticos. Hay algunos pacientes que tienen hasta 30 años con la epilepsia, mientras que en los tumorales el mayor tiempo que tienen con las crisis son de 2 años. Es decir, hay una diferencia muy grande entre el número de crisis y aparte el número de años con epilepsia. Nosotros veíamos entonces que la PGP se expresa tanto en células endoteliales, neuronas y astrocitos. Sin embargo, un aumento en la expresión en células neuronales donde no debería de estar expresada la PGP y en astrocitos perivasculares en el grupo de epilepsia postraumática. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en una condición normal, que en este caso tenemos el tejido de autopsias, los fármacos antiepilépticos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, algunos transportadores, o pueden atravesar a través de la PGP, y estos fármacos antiepilépticos pueden llegar a su sitio de unión, que en este caso pues son las células neuronales, para tratar de disminuir la actividad epiléptica. Si fuera, digamos, un paciente que no tiene resistencia farmacológica, y esta PGP lo que hace es pues sacar el fármaco hacia el torrente sanguíneo una vez ejercido el efecto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes con epilepsia del lóbulo frontal? Que por más fármaco que se administre,
este fármaco entra al tejido cerebral, sin embargo la PGP lo está sacando hacia el torrente sanguíneo, impidiendo así que ejerza sus efectos sobre la neurona y así mitigar o disminuir la actividad convulsiva. Además, estas neuronas presentan una sobreexpresión de la PGP, que además funciona como, altera el potencial de membrana de las neuronas, generando así una susceptibilidad a la excitación, es decir, exacerbando la condición epiléptica debido a la sobreexpresión de la PGP a nivel de la membrana. A nivel de conclusiones, bueno, hay una relación muy estrecha entre la alteración de la barrera hematoencefálica y la epilepsia, y esta remodelación que se da, esta remodelación vascular que se da después de la actividad epiléptica, hace que aumente la densidad vascular. Sin embargo, esta densidad, como hemos visto, es aberrante, es una condición inflamatoria que finalmente genera una exacerbación de esta condición epiléptica. También hay una pérdida de las proteínas de las neuronas estrechas y permite el paso de componentes séricos hacia el parénquima cerebral. Es decir, genera una inflamación constante, el paso de moléculas que no deberían de estar en tejido cerebral y por lo tanto exacerban esta condición. Por lo que se propone que la terapia antiangiogénica puede ser efectiva, previniendo la reducción de la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, una disminución de estas crisis convulsivas. Sin embargo, este campo de investigación debe ser evaluado exhaustivamente para conocer el estado de la barrera en relación con las características de las convulsiones, y una parte importante es que el 30% de estos pacientes genera resistencia farmacológica, y que esta resistencia farmacológica puede estar asociada, y que algunas de las hipótesis apuntan a que puede estar asociada al aumento de la glicoproteína P, que puede estar aumentada en la barrera hematoencefálica y aparte puede estar aumentada en células neuronales. Y finalmente, bueno, agradecer a los grupos de investigación con los que he trabajado, tanto en la Universidad de Guadalajara con la doctora Mónica Oreña, el doctor Carlos Beas, la doctora Luisa Rocha del CIMBESTAP, donde realicé la estancia postdoctoral y con quien también se trabaja exhaustivamente con el Centro Nacional Médico Siglo XXI del IMSS, con la doctora Sandra Orozco. Y pues en las instituciones que generan el financiamiento, el apoyo, como en el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con el apoyo de las muestras de los pacientes epilépticos, y en el cual se hace una colaboración para obtener resultados a ciencia básica. Y también agradecer a los alumnos del laboratorio de la doctora Luisa Rocha, con los cuales trabajé durante la estancia y que posteriormente seguimos colaborando para la generación del conocimiento. Y finalmente, bueno, quiero comentarles que las imágenes y los esquemas los realicé en biorender.com, que es una aplicación web para la realización de este tipo de esquemas que ayudan mucho a la visualización de las presentaciones, y que justamente este arbolito de Navidad pues está ahí disponible en biorender.com. Muchas gracias y felices fiestas. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, que ya tenemos aquí varias en el chat. Déjenme nada más organizarlo para empezar por la primera de ellas. La primera pregunta la hace Christopher Martínez y te plantea lo siguiente. Considerando los sistemas de transporte y demás procesos de exclusión del sistema nervioso, ¿cuál sería una posible explicación de por qué en los experimentos de Ehrlich el colorante depositado en los ventrículos no llegó a la periferia? Bueno, en este caso, como el colorante estaba basado en moléculas grandes y que asociaban a proteínas, el colorante no pasaba del parénquima o del sistema nervioso hacia la periferia, ni tampoco de la periferia hacia la parte del sistema nervioso. Entonces, hay ciertas proteínas que requieren de sistemas de transporte en la barrera hematoencefálica que ayudan justamente al proceso. Sin embargo, esos colorantes que él administraba se asociaban a proteínas que no pasaban la barrera hematoencefálica, y que aparte la barrera hematoencefálica impide también el paso de moléculas, generalmente impide el paso de moléculas muy polares, dejando el paso también de moléculas liposolubles. Es decir, las moléculas liposolubles pueden difundir fácilmente a través de la barrera, sin embargo, las que son muy polares impiden el paso de las moléculas. Puede ser en el caso de estos colorantes,
que aparte pueden asociarse a proteínas que no van a pasar la barrera hematoencefálica. Bien, voy a darle la voz a la doctora Frida Villalpando y luego regresamos a las preguntas del chat. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Frida. Sí. Ok, primero que nada, José Luis, qué padrísima presentación, me gustó mucho, y muy interesante. Tengo una pregunta. Mencionabas que pues las mujeres en comparación con los hombres tenían una respuesta inflamatoria, digamos que menos exacerbada en las mujeres. Supongo que esto está asociado un poco con la neuroprotección concebida por las mismas cuestiones hormonales. Pero sí, no sé si tú me puedas apoyar a decirme si esta ventaja que se tiene en esta dualidad de la respuesta se pierde después de cierta edad. Bueno, yo pensaría que digamos, en la condición en la cual las hormonas, hay una pérdida de estas hormonas, se genera una respuesta, una exacerbación de esta condición. Generalmente nosotros evaluamos en los pacientes, si no recuerdo, el paciente con mayor edad era como 40 y tantos años, por lo que, digamos, el tiempo de evolución de toda la etapa epiléptica, pues inicialmente son en una etapa reproductiva donde las hormonas están, digamos, de manera constitutiva. Posteriormente se pierde estas hormonas, se pueden perder estas hormonas y pudieran exacerbar la condición epiléptica. Eso podría pasar. Sin embargo, nosotros no hicimos una correlación de el estado hormonal, o no tenemos los datos para hacer una correlación del estado hormonal de los hombres y de las mujeres y hacer una correlación en cuanto a los niveles de expresión de las estaciones proinflamatorias. Solo nos basamos en los datos que teníamos de la evaluación de las proteínas después de la cirugía de epilepsia, ¿no? Y que ya hay algunos trabajos que han demostrado que la propia cirugía, o sea, hace la evaluación de las citocinas previo a la cirugía y post a la cirugía y no hay ningún cambio en la expresión de estas proteínas. Es decir, que la cirugía no genera una inflamación y por lo tanto toda la evolución de estas proteínas, tanto en hombres como en mujeres, parece ser, al menos en nuestros datos, diferente, aumentada en hombres comparado con las mujeres. Ok, muchísimas gracias y muy interesante. Y ya por último, dentro de las proteínas de la zona de Fludens, mencionas que ustedes evaluaron la tipo o la 1, pues. Sí. Pero aquí no lo tengo como de memoria, pero sé que hay otras que también participan en el anclaje de las proteínas postmembranales, como claudina y ocludina, para asociarlas a los filamentos del citoesqueleto. Estas otras participan de igual importancia a las otras proteínas de la zona Fludens, y a lo mejor ustedes no la evaluaron, pero si existen otros trabajos que también las hayan evaluado. Sí, generalmente existe ZO2, ZO3, sin embargo la que está con mayor presencia, al menos en la barrera hematoencefálica, es Z1, y que la mayoría de los grupos de investigación asocian a esta pérdida de Z1 con una disfunción de la barrera hematoencefálica. Por eso la mayoría se enfoca y nos enfocamos en la expresión y la localización de Z1. Pero sí, o sea, las otras proteínas también son importantes, sin embargo, a nivel de barrera hematoencefálica y de las uniones estrechas, Z1 es quien le confiere esta mayor unión con las proteínas transmembranales para formar las uniones estrechas. Pues muchas gracias por tu presentación y una vez más, felicidades a todo el equipo de trabajo. Gracias. Gracias a la doctora Frida por sus preguntas. Vamos a pasar a otra pregunta en el chat. Bueno, hay saludos del maestro Hugo Sierra y tenemos aquí además una pregunta de parte de Alicia. Y te plantea lo siguiente: ¿se han probado tratamientos como el ultrasonido en los pacientes que muestran farmacoresistencia para permitir una apertura transitoria de la barrera hematoencefálica? Si es así, ¿estos pacientes mejoran? Yo había escuchado de la estimulación de ciertas zonas con frecuencia de ondas, pero es más sobre activar de manera súbita o de manera
digamos, continua, pero baja la activación de los sistemas de neurotransmisión. Sí, claro, hay una apertura de la barrera hematoencefálica, pero como la barrera es dinámica, esta apertura, si se mantiene constante, pues puede permitir el paso de moléculas que no deberían estar ahí. Lo que se ha propuesto en algunos modelos animales justamente es esto. Dan el RNAs de interferencia anticlaudina 5, abren la barrera hematoencefálica y ven que los fármacos antiepilépticos pueden atravesar mucho más fácil la barrera hematoencefálica. Pero la farmacoresistencia no solo involucra el paso de la barrera, sino que también involucra que la parte farmacodinámica de los fármacos antiepilépticos que está alterada, es decir, los receptores, el sistema de metabolismo, de transporte de los fármacos, está alterado, no solamente el transporte a nivel de la barrera hematoencefálica. Entonces, como englobar muchas cosas solamente a la barrera, sino que hay otros mecanismos que generan farmacoresistencia. Uno de los que yo manejaba era el fallo en el transporte a nivel de la barrera hematoencefálica. Bien. Pero generalmente a los fármacos, perdón, a los pacientes que son farmacoresistentes, actualmente la única terapia pues es remover el foco epiléptico a través de cirugía. Bien, vamos a abrir el micrófono a Alejandro Meda, que levantó la mano. ¿Sí se escucha? Sí. Hola, muy interesante tu tema con lo que trabajas. Yo he estado involucrado en algunos trabajos relacionados con enfermedades neurodegenerativas, donde pues el daño a la barrera pues, es un componente importante. Y me ha surgido la duda, si este daño a la barrera es realmente un daño provocado por la condición patológica, o si no podría ser que en realidad pues estos cambios en las proteínas de sonolacludens y las demás proteínas de unión podrían ser un mecanismo fisiológico como para tratar de contrarrestar la enfermedad. Por ejemplo, como sucede con la neuroinflamación, que inicialmente la neuroinflamación es un mecanismo para tratar de aislar el área afectada, pero finalmente es la misma incidencia en la inflamación la que termina provocando más daño. No podría ser con la permeabilidad de la barrera, que inicialmente se abra, no sé, hipotetizando, para permitir que pasen componentes del sistema inmune, del sistema de la circulación general, pero que finalmente al prolongarse se cree el daño por permitir que se filtren sustancias. O sea, tengo esa duda. ¿Hay alguien que lo haya manejado con ese paradigma? Sí, bueno, inicialmente, sí, perdón. Se cree, bueno, la pregunta siempre es, ¿qué fue primero, no? Si se altera la barrera hematoencefálica, se causa un daño al abrirse la barrera hematoencefálica y por lo tanto se genera una condición epiléptica. Pero también está la otra parte, de que la condición epiléptica genera una disfunción en la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿Qué es primero, no? Si la disfunción o que la epilepsia como tal genera esta disfunción de la barrera hematoencefálica. Lo que nosotros apuntamos, lo que hemos considerado, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido de los pacientes, es que la disfunción de la barrera hematoencefálica se da por crisis epilépticas, independientemente si tienen establecida una epilepsia o si tienen epilepsia secundaria o que tienen crisis convulsivas secundarias a una lesión. Es decir, las crisis convulsivas es el mecanismo que induce la disfunción de la barrera hematoencefálica. Si esas crisis prolongadas se mantienen durante mucho tiempo, pueden ocasionar un daño irreversible y por lo tanto un establecimiento de la epilepsia. Entonces, parece ser que la disfunción de la barrera no es una consecuencia de la epilepsia, sino que es el origen o pudiera ser el origen de que se genera el condicionamiento epiléptico. De acuerdo a los resultados que hemos obtenido y que se han comparado con esos grupos de pacientes, en los cuales tienen crisis convulsivas derivadas de tumores, pero los que tienen también epilepsia por muchos años tienen las mismas condiciones o la misma actividad y expresión de las proteínas de la barrera. No sé si quedó contestada la pregunta.
Sí, el asunto no es lo de qué venía primero, si el daño o la condición patológica. Más bien, si esta condición es realmente un daño físico sobre la barrera o si estos cambios están dirigidos más bien por programas fisiológicos en respuesta a. Sí, es una combinación de ambos, ya que parte del sistema de los mecanismos compensatorios ante un daño, pues es aumentar la permeabilidad de la barrera, aumentar factores que aumentan la permeabilidad de la barrera, como el VGF, pero también hay un daño estructural y físico a la barrera por la inflamación y por el daño posterior a la actividad convulsiva. O sea, la actividad convulsiva genera un montón de situaciones que finalmente concluyen con la aumento en la permeabilidad de la barrera o el daño a la barrera físico, pero también como un mecanismo compensatorio. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a pasar a otra pregunta del chat. De Christopher Martínez, que te pregunta qué tan aplicable es la teoría. No, creo que esta ya la había hecho, perdón. Déjame repetirla. Dice, ¿qué tan aplicable es la teoría de los transportadores incrementados para explicar la farmacodependencia? Considerando que los transportadores se localizan en la cara celular, pero las uniones estrechas no son funcionales. Entonces, ¿los fármacos podrían entrar por esta falta de uniones estrechas? Podrían pasar justamente por falta de las uniones estrechas y una vez el fármaco dentro del tejido nervioso, pues es extraído por parte de la glicoproteína P. Pero pues muchos fármacos no son sustrato de la glicoproteína P, entonces pudieran pasar y generar sus mecanismos de acción. Sin embargo, también los sitios de acción están modificados. Entonces es como una suma de mecanismos que generan la farmacoresistencia. Pero inicialmente es una de las hipótesis que se maneja, ¿no? El fallo en el transporte de los fármacos antiepilépticos hacia el parénquima cerebral. Y una vez dentro, pues lo sacan. Bien, tenemos otra pregunta de Alejandra Marín y te pregunta, de acuerdo con tu experiencia, ¿piensas que la administración exógena de moléculas que favorecen la angiogénesis, entre ellos el VEGF, tras un evento isquémico, podrían tener efectos favorables en la neurorestauración? Después de un evento isquémico, sí se han propuesto que la administración de VEGF o incluso de eritropoyetina, que eritropoyetina también tiene efectos protectores y la EPO también genera la producción de VEGF, haciendo como una de las terapias que pudieran favorecer la regeneración. Sin embargo, pues más que la administración directa de los agonistas o de las moléculas que promueven es modular las vías de señalización, ya que estos factores, al menos el VEGF, tienen este arma de doble filo, ya que puede proteger y generar una neuroprotección, incluso una restauración de los vasos sanguíneos, pero también puede generar inflamación y aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, más bien es modular las vías de señalización que generan estas moléculas para favorecer la vía de protección, dejando de lado todos los efectos adversos que pudieran tener la aplicación de las moléculas. Pero lo que se ha manejado es, por ejemplo, anticuerpos en cuestiones, por ejemplo, de tumores donde el VEGF se ve aumentado y genera vascularización. Anticuerpos anti-VEGF es una de las terapias que se da, digamos, en la parte contraria, ¿no? Disminuye el VEGF, disminuye el aporte de nuevos vasos sanguíneos y por lo tanto el crecimiento tumoral se disminuye, utilizando anticuerpos anti-VEGF. Qué bueno, esa era la parte que también Alejandra comentaba de qué poner en la balanza, efectos positivos o efectos negativos, ¿no? Entonces, pues sí, parece ser que sería una buena opción controlar más las cadenas de señalización intracelulares que lo que está pasando a nivel de los receptores principales. Muchas gracias, son resultados realmente muy interesantes y bueno, pues esperemos que todo lo que se está aprendiendo sobre el sistema vascular y el sistema linfático en la epilepsia pueda ayudar a mejorar el tratamiento de este padecimiento, ¿verdad? Que tiene
pues tantas causas y que es tan complejo y esa es una de las razones por las que se le considera un síndrome. Bien, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor José Luis. Gracias. Gracias a ustedes. Tendremos una charla muy de esta temporada, de este año, acerca del daño en el sistema nervioso asociado a COVID-19 y posible neuroprotección con curcumina. Y la siguiente charla será sobre ruido ambiental, otra amenaza más para el cerebro. Entonces los esperamos, les agradecemos mucho su atención, agradecemos muchísimo la participación del doctor José Luis y pues nos seguimos viendo mañana. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.